Si, si no la sacaba, si el doctor no lo operaba, ¿no? En eso, Ujú. entonces iba a perder la vida. Entonces, y justo antes de sacarla, entonces el paciente lo detiene y le dice, espérame, yo quiero saber, o sea, qué edad tenía el soldado de que disparó esta flecha y de qué madera está hecha la flecha, qué edad tenía el árbol, qué clase de pluma tenía, qué sexo era el pájaro de la pluma, una serie de preguntas que en realidad dice no eran relevantes, vamos a decir, para en el momento y eso, sino lo importante era entender de que necesitaba que le sacaran la flecha. Sí, es que ahí dio usted la palabra clave, relevante. Entonces, cuando hablamos de cuestionar todo, hablamos de relevancia, porque las preguntas también pueden ser irrelevantes y pueden provocar espantapájaros o pueden provocar otras distracciones. Entonces, es también parte de eso. Nosotros debemos aprender a hacer preguntas relevantes. Entonces, la cuestión está abierta, el cuestionamiento está abierto, pero es un cuestionamiento relevante, como les digo, para mantener esa ortodoxia. Entonces, eso es exactamente el punto, de que vamos a hacer preguntas, pero no vamos a cometer tampoco falacias con las preguntas, porque eh, una de las falacias aquí mismo es la pregunta cargada. O sea que cuando hacemos una pregunta cargada, ya lleva la premisa, y esa no es una pregunta relevante. Estamos cuestionando, pero no es una pregunta en buena fe. Entonces nosotros también debemos aprender a preguntar de manera relevante, a organizar nuestras ideas de manera que podemos cuestionarlas de manera relevante. Entonces ahí usted utilizó la palabra perfecta, relevancia, relevancia. Porque eso de qué tipo de árbol era y quién la lanzó, y etcétera, etcétera, pues no son relevantes al problema y se pierde el enfoque. Lo que queremos es mantener el enfoque. Ya lo que ahí estaba ilustrando el orador, era eso, ¿no? El de las palabras. Correcto. Sí. O sea, generar un espantapájaros para distraernos del punto, que el punto es salvar la vida. Entonces, es importante la relevancia. Es importante, como les decía anteriormente, mantener definiciones funcionales. Ay, perdón, que todos estemos en la misma página y estemos utilizando el significado de la palabra estrictamente dentro de la disciplina de la que estamos hablando y tener un conocimiento de la disciplina de la que estamos hablando. Porque si estamos utilizando una palabra, pero dos definiciones, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es mantener, como les digo, esa ortodoxia y mantener un cuestionamiento relevante y también tratar de hacer nuestros puntos lo más claros posible y evitar lenguaje ambiguo. Como les decía anteriormente, lo más común es la apelación a la autoridad, apelación al sentimiento, el espantapájaros y la situación especial. Entonces, hay que tener atención a todas esas cosas a la hora, pues, de que estamos cuestionando algo, de que recibimos el mensaje, lo procesamos y ahora tratamos de cuestionarlo. ¿Algo más? ¿Qué les llamó más qué parte del diálogo les llamó más la atención? A mí el cuestionamiento en la manera de hacer las preguntas y también la honestidad de responder de la otra parte, de estar de acuerdo en que ver que la pregunta era sincera y que se amerita un sí o un no. Ujú, exacto.
Ahora, desde su punto de vista, y esta es una pregunta para todo el salón, ¿cómo hubieran ustedes manejado esa situación? Entonces, imagínense que ustedes son Eutifrón y ya no es la Grecia antigua, sino que son ustedes y les llego yo con esas preguntas. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se manejaría esa situación? Evitando falacias. Como lo que dijo ahorita Rafael también, siendo honestos al contestar con lo que uno sabe. Sí, pues sí, o sea, siendo honestos con lo que uno sabe o con lo que uno entiende. Porque acuérdense, el propósito del método socrático es ese. Ver qué tan profundo es la respuesta o ver qué tan profundo esa persona ha formulado ese argumento. Ver si en realidad está diciendo lo que en realidad cree o si en realidad nada más son espejos o si nada más es humo. Si en realidad el argumento está bien Implementado. implementado o no, o si nada más es algo que se vea bonito pero no tiene sustancia. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que analizar las cosas y aprender a verlas desde diferentes ángulos. Nosotros debemos aprender a hacer preguntas relevantes y escuchar por palabras claves, frases claves, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo pues que se da con la práctica. Por eso les digo, si ustedes estuvieran en el lugar de Eutifrón, ¿qué reacción tendrían hacia Sócrates? Yo creo que sería la posición que tomó Sócrates, porque él tomó una posición de menor y lo puso al otro como superior. Porque si recuerda la historia, cuando él dice que estaba ahí porque un joven lo estaba acusando, y la razón que llegaron a tener el diálogo fue que dijo que si él le lograba dar la respuesta a eso, lo iba a tener como que él lo defendiera, ¿no? A Sócrates, lo cual estaba poniendo como superior en entendimiento. Sí, pues dependiendo de la interpretación de la historia, puede ser que Sócrates haya sido sarcasmo O haya estado teniendo humildad también. también, sí. O sea, hay dos interpretaciones de la actitud de Sócrates. Hay personas que lo interpretan como sarcasmo, hay personas que lo interpretan como humildad. Porque sí, le dice pues maestro y le da pues sus flores y después Lo eleva. sí lo eleva y después le hace la pregunta. Pero sí, o sea, Pero en cuanto a eso, él está utilizando una falacia también, ¿no? Porque él al maestro lo está tratando como es como maestro, ¿no? Pero al finalmente, con todas sus cuestiones, el maestro no supo darle lo que realmente Sócrates estaba preguntando, ante todo lo que le al final cuenta de preguntó, ¿no? Entonces yo me imagino que Sócrates se fue o se quedó con las ganas de decir, entonces mi maestro no sabe nada. Pues una de sus filosofías, como lo comenté hace un rato, él usa tener en cuenta que no todo lo sabemos, siempre va a haber algo, siempre, o sea, o la verdad absoluta, que siempre decimos no existe, y para Sócrates es eso de, yo solo sé que no sé nada, es mantener eso en mente y que siempre hay algo que aprender. sí, o sea que básicamente esa es la filosofía socrática, ¿no? De que siempre debemos a aprender que no sabemos. Entonces, hacemos esa distinción, ¿no? Entre la filosofía y la ciencia. Por ejemplo, ya cuando empezó a haber división entre filosofía y ciencia, porque pues, antes era lo mismo, porque filosofía quiere decir amigo del conocimiento o amante del conocimiento. En la ciencia sí se empieza a llegar, como les digo, a respuestas más definitivas.
Por ejemplo, el ejemplo que nos dio Rafael acerca de por qué el pasto es verde. Lo podemos filosofar todo el día, pero gracias al método científico explicamos que es por la clorofila y que esta sustancia de color verde es la que le da el color a la planta, porque es como la planta transforma la luz solar y el agua en azúcares, bla, 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 bla. Y en estas otras cuestiones, pues no podemos aplicar un método experimental, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer un experimento de lo que es santo y lo que no es santo? No se puede. Lo más que podemos hacer es tratar de articular nuestra definición y tratar de llegar a una conclusión más o menos lógica. Y aún así siempre va a haber preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Filosofando. Filosofando. Entonces, como ven, Sócrates no hizo que Eutifrón le diera una respuesta definitiva, porque también Eutifrón lo único que daba pues era ejemplos, pero no una definición tal cual. Y como les digo, esto está diseñado de esa manera, de que aquí no hay una respuesta 100% cerrada, porque es imposible. Lo que estamos aprendiendo es a cuestionar y a mantener esa ortodoxia. Ahora que lo menciona, profesor, es que él lo guió a través de sus preguntas, no le impuso su conocimiento, su sabiduría o su explicación, sino que lo fue guiando a través de sus preguntas a que él terminara convencido de lo que él le quería enseñar, y eso creo que es lo más hermoso, ¿no? Porque hay una manera en que le quieran imponer el conocimiento a uno a que simplemente lo guíen a llegar a la conclusión propia. Por ejemplo, como lo acaba de hacer usted, de que si usted explica acerca de las sustancias que conllevan a que la grama sea verde, y si lo lleva haciendo preguntas, pues va a llegar a esa determinación, ¿no? Sin llegar a contradicciones. Exactamente. Es como hace unos días, como explicó que Rafael le preguntaba del universo, ¿de dónde parte que eso que me está diciendo es verdad o de dónde? Él tenía esa pregunta. Así es. Y usted le contestó con lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, no que realmente le estuviera dando el 100%, que esa era la respuesta que él quería. Es Sí. lo que hay. Sí, pues es lo que hay. Todavía no sabemos más allá, pero es lo que hay. Y acuérdense que el conocimiento está basado en lo que podemos demostrar. O sea, es también ese instinto ahora de buscar la explicación natural, porque en el caso pues de Sócrates, él lo que busca es una explicación natural. Es el cambio en ese momento de la historia en Occidente, de las explicaciones sobrenaturales a las explicaciones naturales. O sea, no decir que hubo una tormenta de relámpagos porque Zeus estaba furioso con Atenas o con Corintio o con Sísifo, sino que simplemente pues es un fenómeno natural cuando las nubes tienen una carga eléctrica positiva y el suelo tiene una carga eléctrica negativa, pues sale el rayo, ¿no? Entonces, por eso Sócrates es el padre de ese pensamiento, ahora de buscar la explicación más simple a un fenómeno, de buscar la explicación natural a un fenómeno y de alejarse pues del dogmatismo. Por eso lo acusaban de negar a los dioses antiguos y crear nuevos dioses. Y no era crear nuevos dioses, era negar básicamente las creencias de ese tiempo por X o Y razón. Y por eso decían que él estaba contaminando las mentes de los jóvenes, porque los estaba enseñando a cuestionar. Entonces, ya desde ese momento, las autoridades y el establecimiento determinaron que el cuestionar es malo para el establecimiento, para el poder. Hasta la fecha. Sí, pues hasta la fecha. Entonces, esa era la acusación que le hacían a Sócrates, de contaminar a la mente de la juventud, que es simplemente enseñarlos a cuestionar.
Y es lo que estoy haciendo con ustedes, les estoy contaminando la mente. Los estoy enseñando a cuestionar. Gracias por eso, maestro. Nos está enseñando a cuestionar, pero no en base a sus ideas de usted. Oh, no, claro. Usted nos explica y uno se crea su propia idea, Sí, que es lo que decía, o sea, ser ético, que es lo que decía, ¿cómo se llama? Sócrates. sí, pues, porque Buscar y crear esa duda y todo, y con el diálogo y crear todo eso. sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con que no vayamos a tropezar, proveedor, porque hay de aquel, dice, por quien viene el tropiezo. Es que el tropiezo es inevitable por la misma naturaleza de la humanidad. Mm. Pero sí, miren, y eso es algo que nosotros debemos de siempre tener en cuenta, ¿no? Que cuando hay un endoctrinamiento o cuando alguien trata de empujar su agenda, siempre va a utilizar cierto tipo de lenguaje. Pero cuando alguien trata de simplemente encontrar más de lo que se le presenta, va a utilizar otro tipo de lenguaje. Como aquí, no es que esté mal, no es que esté bien, no es que sea moral o no es que sea inmoral, sino vamos a ver cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de cuestionar y de llegar a una conclusión. Les di el ejemplo de mi profesor de filosofía y él está feliz. Él siguió su vida y está feliz. Hay otras personas que deciden, no, pues es que si yo encontré este otro camino y se me hace mejor, me voy a ir por el nuevo camino. Entonces, simplemente es evaluar las ideas, verlas, descomponerlas, no destruirlas, descomponerlas y volverlas a armar. Hay una anécdota, por ejemplo, como les digo, de ver cosas desde diferentes ángulos y desde diferentes culturas. Para los hindús, el cristianismo se les hace algo peculiar. ¿Por qué creen que se les hace peculiar? Y voy a utilizar las palabras que esta persona utilizó. Porque no lo conocen, realmente ellos profesan otra doctrina diferente y son como, no saben, No, no pues sé. no lo conocen, no lo conocen. Ajá, por eso, o sea, de ahí Pero básicamente de lo poco que saben y de lo que les han dicho, se les hace peculiar pretender que matan a su Dios cada domingo y comérselo. Esas son las palabras que usó. Se me hace peculiar que finjan que matan a su Dios cada domingo y se lo coman. O sea, es una persona que lo está viendo desde afuera. Y nosotros que vivimos en esta cultura, pues como que se nos hace como que, ¿qué estás diciendo? Pero básicamente, si lo vemos desde el punto de vista que ellos lo ven tal cual nos lo han presentado a nosotros, pues básicamente él no está mintiendo, pero nosotros no lo vemos así. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Es aprender a ver las cosas desde diferentes ángulos, porque no todos lo vemos igual. Lo que es normal para nosotros no es normal para otra persona, por la cultura, por el idioma y por lo que ustedes quieran. Para nosotros, ¿cómo vemos la religión de ellos? ¿Cómo van a estar adorando esas vacas? Que es que no quitan la vaca de ahí porque se tiene que mover, si no, no la mueven. ¿Cómo es posible que hagan eso con esas vacas? Que las adoren de esa manera, pues son vacas. Y para uno, pues eso lo ve así, ¿no? De que, ¿cómo las vacas van a mandar? Pero así es su religión de ellos.
Uno no la conoce, pero juzga por lo que ve y por lo que oye. Así ellos a nosotros nos juzgan por lo que ven y por lo que oyen. ¿Está correcto o no está correcto? ¿Quién sabe? Pero es donde nosotros debemos aprender, como les digo, a ser más analíticos, a ser más autocríticos en ese sentido. A moldear nuestros argumentos desde diferentes ángulos y con diferentes palabras para ver si es cierto que estamos diciendo lo que queremos decir. Todo eso es muy, muy importante. Y es el mensaje principal de Sócrates y es el mensaje principal de Eutifrón. ¿Lo vamos a estudiar, profesor? ¿Eh? ¿Lo vamos a estudiar o no? ¿Qué? ¿El Eutifrón? Sí, la historia. Pues esa fue la tarea. No, me refiero en que usted lo va a guiar y eso por... Que yo lo vaya a guiar. Pues yo creo que voy a poner un pedacito. Un momento. Voy a dejar de grabar. Porque video con video no creo que me deje. me refiero yo. Dice, ¿cuál es el motivo de tu acusación y por qué el juicio? Eutifrón dice, homicidio, Sócrates. Sócrates dice, por Heracles. De seguro que la multitud ignora lo que es realmente obra bien. En efecto, yo creo que hacer eso no está al alcance de cualquiera, sino de que ya está adelante en la sabiduría. Ciertamente avanzado por Zeus, Sócrates. ¿Es algún miembro de la familia del muerto por tu padre? Es seguro que sí, pues tú no le perseguirías por homicidio a causa de un extraño. Eutifrón dice, es ridículo, Sócrates, que pienses que hay alguna diferencia en que sea extraño o sea familiar el muerto, y que por el contrario no pienses que es solo necesario tener en cuenta si el que lo mató lo hizo justamente o no. Si lo ha hecho justamente, dejar el asunto en paz, pero si no, perseguirlo, aunque el matador viva en el mismo hogar que tú y coma en la misma mesa. En efecto, la impureza es la misma. Si sabiéndolo, vives con él y no te libras de ella tú mismo, y lo libras a él acusándole injusticia. En este caso, el muerto era un jornalero mío. Como explotamos una tierra en Naxos, estaba allí a sueldo con nosotros. Habiéndose emborrachado e irritado con uno de nuestros criados, lo degolló. Así pues, mi padre mandó atarlo de pies y manos y echarlo a una fosa, y envió aquí a un hombre para informarse del exegeta sobre lo que debía hacer. En ese tiempo se despreocupó del hombre atacado y se olvidó de él en la idea de que como homicida no era cosa importante si moría. Es lo que sucedió. Por el hambre, el frío y las ataduras murió antes de que regresara el enviado al exegeta. A causa de esto, están irritados mis padres y los otros familiares porque yo, por este homicida, acusé a mi padre de homicidio, sin haberlo él matado, dicen ellos, y si incluso lo hubiera matado, al ser muerto, un homicida no habría necesidad de preocuparse por un hombre así, pues es impío que un hijo lleve una acción judicial de homicidio contra su padre. Saben mal, Sócrates, como es lo divino acerca de lo pío y lo impío. Ya Sócrates pregunta, ¿y tú, Eutifrón, por Zeus, crees tener un conocimiento tan perfecto acerca de cómo son las cosas divinas y los actos píos e impíos, que, habiendo sucedido las cosas según dices, no tienen temor de que al promoverle un proceso a tu padre, no estés a la vez haciendo tú precisamente un acto impío?
Ciertamente no valdría yo nada, Sócrates, y en nada se distinguiría Eutifrón de la mayoría de los hombres si no supiera con exactitud todas esas cosas. Sócrates, ¿no es acaso lo mejor para mí, admirable Eutifrón, hacerme discípulo tuyo y, antes del juicio frente a Meleto, proponerle estos razonamientos? Le diría que ya antes consideraba muy importante conocer las cosas divinas y que ahora, cuando él afirma que yo peco al hablar a la ligera sobre las cosas divinas y al hacer innovaciones, me he hecho discípulo tuyo, le diría, sí, tú, Meleto, ¿estás de acuerdo en que Eutifrón es sabio en estas cosas? Considera que yo pienso también rectamente y renuncia a juzgarme. Si no, intenta un proceso contra él, el maestro, antes que contra mí, el discípulo, porque corrompe a los de más edad, a mí y a su padre. A mí por enseñarme, a su padre por reprendiéndole e intentando que se le castigue. Si no me hace caso, ni me libra del juicio y no presenta acusación contra ti en vez de contra mí, diría yo en el juicio las mismas palabras que le había propuesto a él. ¿Qué está haciendo ahí Sócrates? ¿Qué está haciendo con Eutifrón Sócrates ahí? ¿Alguien? Yo pienso que le está diciendo a Eutifrón. que si él está acusando a su padre, que también sería justo en que no lo acuse, ¿no? Porque estaría bien eso. No necesariamente. Va por ahí, pero está incompleto. Maestro, Sí. yo llegué apenas, pero lo poquito que he escuchado, de que si él lo está acusando y él le tendrá que hacer lo mismo, ¿no? Para tener los actos píos a la misma altura que el otro que también que haga lo mismo. Porque básicamente, acuérdense que aquí también Sócrates está buscando medio que una defensa, ¿no? Y en el caso de esta parte de aquí, está utilizando la apelación a la autoridad. Ahí donde está. Antes del juicio de frente a Meleto, ¿no? Sí. Si tú, Meleto, estás de acuerdo en que Eutifrón es sabio en estas cosas, considera que yo pienso también rectamente y renuncia a juzgarme. Porque dice, bueno, si ya Eutifrón es mi maestro, yo pienso como mi maestro. Por lo tanto, mi argumento es bueno y por eso no, tampoco. O se va a salvar de el mismo castigo que reciba el maestro, él lo va a recibir, y si no le dan castigo, él tampoco. Esa es la manera en que lo está presentándose. Yo lo entendí, profesor, así como hay como un chiste que cuentan de que entró alguien a una barra y dijo que a ver, ¿quién es el más macho aquí? Y eso, y se levanta uno grandote y eso, y entonces dice, no, pues ahora que somos dos, dice, pues nadie va a poder con nosotros. Pues, más o menos por ahí va, sí. Así va. Porque básicamente, pues, aquí lo que está, pues, buscando también Sócrates es más o menos, pues, como ver qué dicen los demás, ¿no? Porque en sí, lo que acusan, pues, de Sócrates, como les digo, de contaminar a la juventud es eso, ¿no? De que los está enseñando a cuestionar, de que está innovando donde no debe innovar. Entonces, básicamente, aquí está como vamos a ver, pues, qué tanto saben ustedes para ver si es cierto que saben. Después Eutifrón dice, por Zeus, Sócrates, si acaso intentara
presentar una acusación contra mí, encontraría yo, según creo, donde está su punto débil y hablaríamos ante el tribunal más sobre él que sobre mí. Sócrates, por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo, siendo que ningún otro, ni tampoco, sabiendo que ningún otro, gracias, ni tampoco este Meleto, fija la atención en ti, en cambio a mí me examina con tanta penetración y facilidad, que ha presentado una acusación de impiedad contra mí. Ahora, por Zeus, dime lo que hace un Inepto. Un mo inepto. Un mo inepto, ajá. Dime lo que hace un mo inepto. Asegurabas conocer claramente qué afirmas tú que es la piedad respecto al homicidio y a cualquier otro acto. ¿Qué es lo pío en sí? Como no es una sola cosa en sí. Ahí, perdón, se me van los ojos, ya no sé leer. Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción, y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual a sí mismo, y tiene un solo carácter conforme a la impiedad. Todo lo que vaya a ser impío, Eutifrón, sin ninguna duda, Sócrates. Dime exactamente qué afirmas tú que es lo pío y lo impío. Entonces aquí ya lo que Sócrates busca es una definición clara, lo que decíamos nosotros, ¿no? Al 100%, ¿qué es lo pío y qué es lo impío? Dime qué es. Bueno, y aquí creo que es donde viene, ¿verdad? Porque si vamos ahí a donde comienza la pregunta, ¿qué es lo pío en sí mismo? Creo que es donde está lo que él quiere saber, ¿no? Y ahí es donde la respuesta le da una serie de lo que es pío, pero no en sí mismo, o sea, la esencia de ello, ¿no? Exactamente. Porque ¿qué es lo que busca Sócrates? Una esencia. ¿Qué es lo esencialmente pío? Para decir qué es lo esencialmente impío. Y Eutifrón le contesta, pues bien, digo que lo pío es lo que ahora yo hago, acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de ese tipo, aunque trate precisamente del padre, de la madre o de otro cualquiera, no acusarle es impío, pues observa, Sócrates, ¿qué gran prueba te voy a decir de que es así la ley? Es lo que ya he dicho también a otros, que sería correcto que sucediera así. No ceder ante el impío, quien quiera que él sea. En efecto, los mismos hombres que creen firmemente que Zeus es el mejor y el más justo de los dioses, reconocen que encadenó a su propio padre y que éste, a su vez, mutiló al suyo por causas semejantes. En cambio, esos mismos se irritan contra mí porque acusó a mi, esos mismos se irritan contra mí porque acuso a mi padre que ha cometido injusticia y de ese modo se contradicen a sí mismos respecto a los dioses y respecto a mí. Sócrates, ¿acaso no es por eso, Eutifrón, por lo que yo soy acusado? Porque cuando alguien dice estas cosas de los dioses, las recibo con indignación, a causa de lo cual, según parece, alguno dirá que cometo falta. Ahora, si también estás de acuerdo tú que conoces bien estas cosas, es necesario, según parece, que también nosotros lo aceptemos. En efecto,
¿Qué vamos a decir nosotros, los que admitimos que no sabemos nada de estos temas? Salud. Gracias. Ay, Salud. gracias. Salud. Gracias. Sentí que salían los sesos por los ojos. ¿En qué voy? Pero dime en el penúltimo, pero dime por el Dios de la amistad, ya está en la Ah. segunda raya. Pero dime, por el Dios de la amistad, ¿tú de verdad crees que esto ha sucedido así? Eutifrón. E incluso cosas aún más asombrosas que estas, Sócrates, que la mayoría desconoce. Sócrates. Luego tú crees también que la verdad de los dioses tienen garras unos contra otros. Guerras. Que los dioses tienen guerras unos contra otros y terribles enemistades y luchas y otras muchas cosas de esta clase que narran los poetas, de las que los buenos artistas han llenado los templos y de las que precisamente en las grandes panateas el peplo que se sube a la Acrópolis está lleno de bordados con estas escenas. ¿Debemos decir que esto es verdad, Eutifrón? Eutifrón, no solo eso, Sócrates. Como te acabo de decir, si quieres, yo te puedo exponer detalladamente otras muchas cosas sobre los dioses de las que estoy seguro de que te asombrarás al oírlas. Sócrates, no me asombraría, pero ya me las expondrás con calma en otra ocasión. Ahora intenta decirme muy claramente lo que te pregunté antes. En efecto, no te has explicado suficientemente al preguntarte qué es en realidad lo pío, sino que me dijiste que es precisamente lo pío. Que tú haces ahora, pues, que lo que tú haces, pío, lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. Eutifrón, te he dicho la verdad, Sócrates. Tal vez, sí, pero hay, además, otras muchas cosas que tú afirmas que son pías. Claramente lo son. ¿Te acuerdas de que yo te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos? Sino el carácter propio por el que todas las cosas son pías. En efecto, tú afirmabas que por un solo carácter las cosas impías son impías y las cosas pías son pías. ¿Te acuerdas? Sí. Exponme, pues, cuál es realmente ese carácter, a fin de que dirigiendo la vista a él y sirviéndome de él como medida, puedo yo decir que es pío un acto de esta clase que realices tú u otra persona, y si no es de esta clase, diga que no es pío. Eutifrón. Pues si así lo quieres, Sócrates, así voy a decírtelo. Ciertamente es lo que quiero. Eutifrón, es ciertamente pío lo que le agrada a los dioses y lo que no les agrada es impío. Entonces aquí ya Eutifrón pues está metiendo en camisa de 11 varas. Porque aquí no está explicando una esencia, no está dando una definición funcional. Está diciendo que lo que le gusta a los dioses es pío y lo que no les gusta, pues no es pío. Está usando un espantapájaros. Más o menos. Porque, por ejemplo, si yo voy a definir un cubo, ¿cómo definiríamos un cubo? ¿Qué es lo que hace un cubo y no un trapecio?
Su forma. Sí, pues, pero utilizando la forma socrática. ¿Cuál es la esencia de un cubo? A ver, ¿quién se La anima? raíz cuadrada. No, es cubo, no cuadrado. Pues es cubo porque sabemos que es cubo, No, con lo que forma, se sabe. su Bueno, yo no figura, lo su voy a forma. describir bien, pero eso es lo que lo que se me viene a la mente, pues sería un objeto tridimensional con son 6 lados iguales, ¿y qué más? pues hasta ahí. Que tiene un volumen. Ay, ¿qué más? Eso es el conocimiento, pues el conocimiento que sabemos acerca de esa figura, ma. No, sí, pues, pero ¿Qué más sabemos? Que tiene se puede sacar su volumen con cierta fórmula, figura geométrica. porque básicamente cuando estamos, fíjense cómo funciona la mente humana. De que nosotros quizás no lo podemos imaginar, lo podemos conceptualizar en nuestra mente, pero a la hora de articularlo no lo podemos articular muy bien, que digamos. Por ejemplo, un cubo, podemos decir que es un cuerpo geométrico compuesto de 6 caras, con dimensiones iguales, hecho de líneas paralelas con ¿cuántos ángulos son? Cubos. Con 4 ángulos de 90 grados en un espacio. Y podemos sacar una definición y tratar de explicar esa definición. Porque, por ejemplo, con las primeras definiciones que me dieron, no es que es una figura con 6 caras. Pues yo puedo dibujar una figura con 6 caras, pero todas esas 6 caras de diferentes tamaños y pegadas de diferentes maneras. Entonces ya me dicen, no, son 6 caras iguales. Son 6 caras iguales. Entonces dibujo un objeto o tengo un objeto de 6 caras, pero una careada para la izquierda, otra careada para la derecha, una para abajo, otra para arriba, sin ningún orden en particular. Y después me dicen, no, es que tienen que ser 6 caras del mismo tamaño en paralelas, una con la otra. Entonces ya iba tomando forma. Entonces, más o menos es lo que ya está tratando de hacer Sócrates en las preguntas consiguientes. Aquí Eutifrón dio una generalidad muy grande. Lo pío es lo que le agrada a los dioses y lo impío es lo que le desagrada a los dioses. Así de fácil, así de fácil. No me acuerdo si es ahí donde viene una explicación que va a estar bien interesante. La verdad es porque donde describe el que todas las personas reconocen eso como cierto, ¿no? Como todos reconocemos lo malo, pero a la hora que estamos ante ellos, dice, pues no aceptamos, nos justificamos a nosotros mismos. Dependiendo de qué lado estemos. No, pues sí, y es que tanto en lo judicial también, ¿no? Por ejemplo, en una decisión de la Corte Suprema, Larry Flint contra Estados Unidos, en la decisión dice un juez de la Corte Suprema que él puede ver lo que es sucio, pero no lo puede definir. Entonces, más o menos por ahí va, porque lo que nosotros podemos considerar como sucio, como les digo, alguien más no lo puede ver de esa manera. Entonces, así, o sea que estamos hablando de percepción también. ¿Se podría decir que lo moral y lo ético? Lo moral y lo inmoral. Ok, También lo ético y lo no ético, pero eso todavía es diferente. una capa todavía más grande de matices. Maestro, pero lo pío se refiere a lo bueno, supuestamente como lo miran ellos, o porque lo impío sería todo lo contrario, ¿no? No, pues es que eso es la cosa, ¿no? Lo pío o lo santo. ¿Qué es santo? Ajá. Entonces, básicamente, en el caso de Eutifrón está diciendo lo que yo hago es santo, es justo,
porque mi papá tomó la vida de otra persona y no le hace que sea mi papá, como tomó la vida de otra persona, yo tengo que buscar justicia para el muerto. Entonces, él eso lo ve como un acto de santidad, un acto pío o un acto bueno. Entonces, aquí Sócrates lo que quiere es decir, ¿con qué regla tú estás midiendo que sí es bueno o que no es bueno? Que Entonces, es aquí, correcto lo que estás haciendo. sí, porque según otros, es que es tu papá. ¿Cómo es posible que tú vas a acusar a tu papá si es tu papá? Y Eutifrón dice, no, es que sí es mi papá, pero él cometió un acto donde, donde tomó la vida de alguien más. Tomó, entre comillas, la justicia por su mano. Maestro, Y es como lo correcto y no lo incorrecto, como en el caso que miramos que en México una mamá llevó a su propio hijo para hacer una denuncia porque hizo algo malo, aunque fuera su hijo, dijo, tú hiciste algo y lo tienes que pagar. Sí, pues sí es lo que estamos diciendo. O sea, el argumento aquí es ese, ¿no? De que lo podemos considerar como un acto pío o como un acto impío. ¿Y por qué es pío o por qué es impío? ¿Cuál es la regla? ¿Cuáles las características eh, que algo debe es, de cumplir? es lo que Sócrates quería, Sí, que, o sea, la respuesta de por qué tú dices que eso es pío, o sea, ¿de dónde sacas eso? O sea, sí, como lo que usted dice, sí, es lo que él quería saber, no algo general, sí. sino de dónde viene eso, de dónde partes que eso es así, porque a lo mejor de su punto de vista, como él lo veía a lo mejor diferente. Así es. Y más adelante creo que él dice, vamos a decir, que si él hubiera sido el acusado, él hubiera posiblemente justificado, hubiera tenido una razón por la cual lo había hecho y lo cual lo hubiera convertido como que la acción había sido pía, o sea, santo. Sí, Lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que yo puedo acusar en que robar es malo, pero si yo robo y soy acusado de ello, yo voy a buscar la manera en decir que tengo razones por la cual yo lo hice, lo cual justificaría y no sería un robo, sino sería cualquier otra cosa, menos robar. sí me lo robó. Y es a lo que va pues también este tipo de argumentos, ¿no? De que yo puedo ser muy estricto con los demás, pero a la hora que yo lo hago, resulta que yo sí me puedo disculpar y poner mis disculpas. Entonces aquí dice, así es ciertamente, y Sócrates, y nos parece que son palabras acertadas. Así lo creo, Sócrates, es en efecto lo que hemos dicho. ¿No es cierto que también se ha dicho que los dioses forman partidos, disputan unos con otros y tienen entre ellos enemistades? En efecto, se ha dicho. ¿Sobre qué asunto produce enemistad e irritación la disputa? Examinémoslo. ¿Acaso, si tú y yo disputamos acerca de cuál de los dos números es mayor, la discusión sobre esto nos hace a nosotros enemigos y nos irrita uno con otro? O bien, recurriendo al cálculo, nos pondríamos rápidamente de acuerdo sobre estos asuntos. Eutifrón, sin duda. Y si disputamos sobre lo mayor y lo menor, recurrimos a medirlo y enseguida abandonaríamos la discusión. Sí, así es. Y recurriendo a pesarlo, nos decidiríamos sobre lo pesado y lo más ligero. ¿Cómo no? Al disputar sobre qué asunto y al no poder llegar a qué decisión, seríamos nosotros enemigos y nos irritaríamos uno con otro. Quizá no lo ves de momento, pero al nombrarlo yo, piensa si esos asuntos son lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿Acaso no son estos los puntos sobre los que sí disputáramos?
y no pudiéramos llegar a una decisión adecuada. Nos haríamos enemigos si llegamos a ello, tú y yo y todos los demás hombres. Ciertamente, esta es la disputa, Sócrates, y sobre esos temas. Y los dioses, Eutifrón, si realmente disputan, ¿no disputarían por estos puntos? Eutifrón, muy necesariamente. Sócrates. Luego también los dioses, noble Eutifrón, según tus palabras, unos consideran justas, bellas, feas, buenas o malas a unas cosas y otros consideran a otras. Pues si no no se formarían partidos entre ellos y no tuvieran distinta opinión sobre estos temas. ¿No es así? Entonces aquí ya ven cómo Sócrates ya está metiendo empiricismo. Está diciendo, si tenemos una disputa entre qué es más grande, 3 o 5, contamos y medimos y ya podemos ver, tú y yo, qué es más grande, 3 o 5. Si queremos ver qué es más ligero, una piedra o una pluma, las pesamos y ya llegamos a una conclusión. Pero en cosas como estas, ¿qué es lo feo? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿Con qué medida vamos a llegar a esa conclusión? Ahí, con lo que se puede comprobar van a llegar a estar de acuerdo. O sea, Y con la esencia podría ser o cosas que no se pueden palpar o pensamientos, ¿quién va a tener la razón? es que sí, es lo que busca pues Sócrates, ¿no? De que me digas entonces. ¿Qué realmente es lo correcto y qué? Así es. Entonces Eutifrón dice, tiene razón. Por lo tanto, las cosas que cada uno de ellos considera buenas y justas son las que ellos aman y las que odian, las contrarias, ciertamente. Son las mismas cosas, según dices, las que unos consideran justas, y otros injustas. Al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre ellos. ¿No es así? Así es. Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por los dioses y, por tanto, serían a la vez agradables y odiosas para los dioses. Así parece. Así pues, con este razonamiento, Eutifrón, las mismas cosas serían pías e impías. Es probable. Luego, no respondiste a lo que yo te preguntaba, mi buen amigo. En efecto, yo no preguntaba qué es lo que al mismo tiempo es pío e impío. Según parece, lo que es agradable a los dioses es también odioso a los dioses. De esta manera, Eutifrón, si llevas a cabo lo que ahora vas a hacer intentando castigar a tu padre, no es nada extraño que hagas algo agradable para Zeus, pero odioso para Cronos y Urano, agradable para Hefesto y odioso para Hera. Si algún otro dios difiere de otro sobre este punto, también éste estará en la misma situación. Eutifrón, creo yo, Sócrates, que sobre este punto ningún dios disiente de otro, diciendo que no debe pagar su culpa el que mata a otro injustamente. ¿Has oído tú, Eutifrón, a algún hombre discrepar diciendo que no debe pagar su culpa el que mata injustamente a otro o hace injustamente otra cosa cualquiera? No cesan de discrepar en este punto, en cualquier parte y ante los tribunales, en efecto. Cometen toda clase de injusticias, pero lo hacen y lo dicen todo tratando de evitar el castigo. Eutifrón, admiten ciertamente, Eutifrón, que cometen injusticia y aún admitiéndolo, afirman que ellos no deben ser castigados. Eutifrón, de ningún modo.
Luego no hacen ni dicen todo. Creo, en efecto, que no llegan a decir ni discuten que cometen, perdón, injusticia, no deben pagar la culpa. En todo caso, creo, niegan que cometen injusticia. ¿Es así? Dices la verdad. Luego, no discuten sobre si el que comete injusticia debe pagar su culpa, sino sobre quién es el que comete injusticia, qué hace y cuánto. ¿Cuándo? Es verdad. ¿No le sucede a los dioses lo mismo? Si es que los dioses forman facciones a causa de las cosas justas e injustas, como tú dices, y algunos afirman que se hacen daño unos a otros, y otros lo niegan, pues sin duda, amigo, ningún dios ni ningún hombre se atreve a decir que no hay que castigar al que comete injusticia. Sí, lo que dices es verdad, al menos en lo fundamental. Sino que creo yo, Eutifrón, discuten cada acto de lo que discuten, sea hombres o dioses. Si es que los dioses lo discuten, discrepando sobre un acto, unos afirman que han sido realizados con justicia, otros que injustamente. ¿No es así? Sin duda. Enséñame, Eutifrón, para que me hagas más conocedor. ¿Qué señal tienes tú de que todos los dioses consideran que ha muerto injustamente un hombre, estando asalariado, comete un asesinato y que, atado por el dueño del muerto, a causa de las ataduras, muere antes de que el que lo había atado reciba información de los exagetas sobre qué hacer con él, y de que está bien que por tal hombre el hijo lleve a juicio al padre y le acuse de homicidio. Vamos, intenta demostrarme claramente que sin duda todos los dioses consideran que esta acusación está bien hecha. Si me lo demuestras suficientemente, no cesaré jamás de alabarte por tu sabiduría. Tal vez no es tarea pequeña, Sócrates, pero por lo demás, yo podría demostrarlo muy claramente. Me doy cuenta que te parezco más torpe que los jueces, pues a ellos les prueba sin duda que es un acto justo y que todos los dioses odian esta clase de actos. Se lo demostré muy claramente, Sócrates, si me escuchan cuando hable. Te escucharán si les parece que hablas bien. Pero mientras tú hablas ahora, me ha venido a la mente una idea sobre lo que he reflexionado conmigo mismo. Así. Si Eutifrón me enseña con la mayor precisión que los dioses en su totalidad consideran esta muerte es injusta, ¿habría aprendido yo más de Eutifrón que es realmente lo pío y lo impío? En efecto, esta muerte sería, según parece, odiosa para los dioses, pero ha resultado evidente para nosotros que lo pío y lo impío no están delimitados por eso, pues hemos reconsiderado que lo odioso para los dioses también es agradable a los dioses. Así que por mí, Eutifrón, estás libre de demostrarlo. Aceptamos que todos los dioses consideran que este acto es injusto y lo aborrecen, si quieres. Pero con esta rectificación, ¿qué hacemos en el razonamiento de la que es impío lo que todos los dioses odian, que lo que a todos los dioses agrada es pío, y que lo que a uno agrada y otros odian no es ninguna de las dos cosas o ambas a la vez? ¿Acaso quieres que establezcamos nosotros
ahora esta delimitación sobre lo impío y lo impío? ¿Qué impedimento hay, Sócrates? Para mí ninguno. Pero tú examina por tu parte si admitiendo este supuesto vas a poder enseñarme fácilmente lo que es lo que prometiste. Aquí ya Sócrates está delineando el argumento. Como les decía, lo que se busca es ortodoxia. Aquí ya no nos vamos a salir y nos vamos a andar por las ramas, sino que si ya establecemos esta como la definición tal cual, no nos podemos salir de ahí. Entonces ya Eutifrón, como les digo, está entrando en absolutos. Lo que es pío es lo que le agrada a todos los dioses. Lo que es impío es lo que le desagrada a todos los dioses. Y lo que le agrada a unos pero no le agrada a otros no puede ser ni pío o impío o las dos cosas. Y acuérdense que en este caso Sócrates busca o está diciendo que no puede ser pío si es impío y no puede ser pío si es impío. Ya vamos, sí, más o menos vamos siguiendo el hilito, ¿no? Más o menos. Dios, Porque es ahí el detalle, como dice pues Cantinflas, ¿no? Se busca... exactamente, Cantinflas. Sí. Se busca esa ortodoxia. Se busca de que si ya me dijiste que las cosas son así, ahora no puedes salirte por una tangente, sino que vamos a seguir por el camino que tú mismo me has puesto. Y basado en lo que ya estamos de acuerdo, entonces vamos a seguir ese camino adelante. En cuanto a mí, afirmaría que es pío lo que le agrada a todos los dioses y que, por el contrario, lo que todos los dioses odian es impío. No es cierto que debemos examinar, Eutifrón, si a su vez esto está bien dicho o bien debemos dejarlo. De este modo aceptamos, tanto en nosotros como en otros, el que si simplemente uno dice que algo es así, admitimos que es así. ¿Acaso debemos examinar qué dice él que así habla? Debemos examinarlo, sin embargo, yo creo que lo que hemos dicho ahora está bien. Pronto, amigo, lo vamos a saber mejor. Reflexiona lo siguiente. ¿Acaso lo pío es querido por los dioses porque es pío o es pío porque es querido por los dioses? No sé qué quieres decir, Sócrates. Voy a intentar decirlo con más claridad. Decimos que algo es transportado y algo transporta, que algo es conocido, que algo es conducido y algo conduce, y que algo es visto y algo ve. Te das cuenta de que todas las cosas de esta clase son diferentes una de otra y que son diferentes. ¿Y en qué son diferentes? Creo que me doy cuenta. Lo que es amado no es una cosa y otra cosa distinta es esta que lo ama. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les pregunta, ¿cómo no? Dime, ¿acaso lo que es transportado es tal porque se lo transporta o por otra causa? No, es por esta. ¿Y lo que es conducido es tal porque se lo conduce? ¿Y lo que es visto porque se le ve? Ciertamente. Luego no porque es visto, porque se le ve, sino porque, al contrario, porque se lo ve. Por eso es visto. Tampoco porque es conducido, por eso se lo conduce, sino que porque se lo conduce, por eso es conducido. Ni tampoco porque es transportado, por eso se lo transporta, sino porque se lo transporta. Por eso es transportado. Es evidente, Eutifrón, lo que quiero decir. Quiero decir lo siguiente. Si algo produce o algo se sufre,
no se produce porque es producido, sino porque es producido porque se produce. Ni tampoco se sufre porque es sufrido, sino que es sufrido porque se sufre. ¿No estás de acuerdo en esto? ¿Y ustedes? Ya me hice bolas, pero sí, valga la redundancia. Sí lo estoy. Luego también lo que es amado o es algo que se produce o es algo que se sufre por alguien, sin duda. Y también este caso es como los anteriores. No porque algo es amado, se lo ama por los que lo aman, sino que es amado porque se lo ama. De repente eso puede ser un poco confuso, ¿verdad, profesor? Pero de la manera que lo veo es como cuando uno tiene, ¿no? Digamos, un cuarto, su garaje, que tiene cosas guardadas, pero no están todas en orden. Y uno tiene que vaciar los estantes, ponerlo todo en el centro y luego comienza a ponerlo todo en orden. Al principio, pues es como un caos, pero al final, pues todo va tomando orden y cuando termina, pues todo tiene mucho más... más fácil de encontrar las cosas, mucho más fácil de ver qué es lo que tiene, ¿no? Exactamente. Básicamente aquí, como les digo, Sócrates está buscando ese camino, ¿no? Así como dice usted, un orden de que ya me explicaste los límites de la conversación y basados en esos límites de conversación, entonces ya vamos a empezar a hacer las cosas más concentradas. En el ejemplo que dio del garaje, puedo clasificar mi herramienta alfabéticamente, puedo organizar mi herramienta por funcionalidad, puedo organizar mi herramienta por la edad, más nueva primero o más antigua primero. Y empezamos a ver sus patrones y ver qué es lo que tiene más sentido. En este caso, Sócrates está buscando eso, ¿no? De que ya me presentaste esta definición, vamos a hacerla más específica y vamos a ver qué organización o qué manera de ver las cosas tiene más sentido. Entonces aquí, ¿no? Dice que lo pío es pío porque le agrada a todos los dioses, pero le agrada a todos los dioses porque es pío o es pío porque le agrada a todos los dioses. O sea, las calculadoras cargo las calculadoras porque están cargadas o están cargadas porque las estoy cargando. Entonces, en este caso, están cargadas porque las estoy cargando. Entonces, en el caso de lo pío y lo impío, ¿qué es lo que es pío entonces? ¿Lo que le agrada a los dioses? ¿O le agrada a los dioses porque es pío? Entonces, aquí luego dice, la. Y también en este caso es como eso. Necesariamente, ¿qué decimos pues sobre lo pío, Eutifrón? ¿No es amado por todos los dioses, según tus palabras? Sí. ¿Acaso porque es pío o por otra causa? No, por esta. Luego, porque es pío, se lo ama, pero no porque se lo ama es pío. Pío, pío. No porque, no, pero no porque se lo ama es. Por eso, pío, así parece. Pero porque lo aman los dioses es amado y agradable y a los... Ay. Pero porque lo aman los dioses es amado y agradable a los dioses. ¿Cómo no? Por lo tanto, lo agradable a los dioses es pío, Eutifrón. Ni tampoco lo pío es agradable a los dioses, como tú dices, sino que son cosas diferentes una de la otra. ¿Cómo es eso, Sócrates? Porque hemos acordado que lo pío es amado porque es pío, pero lo que no es pío porque es amado. ¿No es así? Eutifrón, sí.
Lo agradable a los dioses, porque es amado por los dioses, por ese mismo hecho de ser amado, es agradable a los dioses, pero no es amado porque es agradable a los dioses. Es verdad. ¿Con qué serían lo mismo, querido Eutifrón? Lo agradable a los dioses y lo pío, si lo pío fuera amado por ser pío, y lo agradable a los dioses fuera amado por ser agradable a los dioses. Pero si lo agradable a los dioses fuera agradable a los dioses por ser amado por los dioses, también lo pío sería pío por ser amado. Tú ves que la realidad es que, ahí ya me perdí, es que están en posición opuesta porque son completamente distintos uno de los otros. Lo uno es amado porque se lo ama, a lo otro se lo ama porque es amado. Es probable, Eutifrón, que al ser preguntado qué es realmente lo pío, tú no has querido manifestar en su esencia. En cambio, hablas de un accidente que has sufrido, el de ser amado por todos los dioses, el ser amado por todos los dioses, pero no dices todavía qué es. Así pues, si quieres, no me lo ocultes, sino que, de nuevo, dime, desde el principio, ¿qué es realmente lo pío? Ya sea amado por los dioses, ya sufra otro accidente cualquiera. En efecto, no es sobre eso sobre lo que vamos a discutir, pero dime con buen ánimo qué es lo pío y lo impío. Entonces aquí, Sócrates no está satisfecho pues con las respuestas de Tifrón, porque básicamente no le está dando esa definición pues pura que él busca, ¿no? O que supuestamente está intentando sacar. Como les decía de las calculadoras las cargo porque, ¿cómo les sabía? Ya me se fue la también. Las calculadoras son cargadas porque las cargo o las cargo porque son cargadas. ¿No tienes? Están cargadas que las cargo. Depende de cómo lo veamos, que se puede entender de las dos maneras. No, pues se puede entender de las dos maneras, pero ¿cuál es la esencia? A ver, ¿cuál fue la pregunta? Porque la cargo. Están cargadas porque las cargo, maestro, ¿no? Las calculadoras son cargadas porque las cargo o las cargo porque son cargadas. Las cargo porque son cargadas, las calculadoras, ¿no? No están cargadas porque las cargo. Pues está confuso, maestro. Oiga, maestro, está como que dice, ¿qué fue primero, el huevo o el pollo? Así Sí, ¿cuál fue. era? Por ahí más No o sabemos. menos esto, pero si lo vemos de esa manera, las calculadoras las cargo porque son cargadas o son cargadas porque las cargo. Son cargadas porque las cargan. Yo pienso que las dos. Las- Y depende de cómo lo vea usted y cómo lo vea yo, y las dos si las dejo, Depende de la ocasión, yo creo, maestro, porque pero si las dejo de cargar, ¿siguen cargadas? No. No, por eso dice, las cargo. Están cargadas porque las cargo. no, ¿No? Las cargo, a ¿no, veces maestro? sí, porque sí, porque hay calculadoras que siguen cargadas, aunque no las cargues. No, pues, voy a utilizar Otro ejemplo, No, ejemplo. el mismo ejemplo. Ahorita estoy cometiendo la falacia de la ambigüedad, pero voy a utilizar visualmente. Un momento. ¿Las calculadoras son cargadas porque las cargo o las cargo porque son cargadas? Oh, usted las está cargando. O sea, sí pues.
No la batería. No la batería. No la batería. Ah, no la va- ah, es diferente, maestro. Ah. Ahí cometí falacia de ambigüedad. Sí, sí, sí. Carga Ay, porque no ahí está ya- bien cargando. Ahí ya usó la estrategia que nos está enseñando. Y algo más concreto. Ahí las carga porque las trae con Entonces- usted, maestro. Las está entonces- cargando. Las La carga porque esencia de las las trae. calculadoras, la esencia de las calculadoras es porque están cargadas porque las estoy cargando o son cargadas. Ah, ya sé. Porque las está cargando. Ya usó la falacia, Cargadas maestro. porque las carga. Primera. Entonces, si dejo las calculadoras en la mesa, siguen Ya no siendo están cargadas. No. No. Ya no las carga, maestro. Y esa es la explicación que está buscando Sócrates. Entonces, ¿cómo podemos definir que algo es pío o que algo es amado o no es amado? ¿Es amado porque se ama? ¿O es amado o se ama porque es amado? Entonces, las calculadoras son cargadas porque las cargo o las cargo porque son cargadas. ¿Cuál es la esencia de la calculadora? Son cargadas porque las carga. Ahorita son cargadas porque las cargo, pero en sí la función principal de una calculadora no es que la cargue. ¿Cuál es la función principal de una calculadora? ¿Que es cargada? Calcular. 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 Sí, calcular. O sea, La esencia principal de la esencia principal de la calculadora, la cargue o no la cargue, es Sol, calcular. es calcular. Es calcular ya. Entonces, en el caso de Sócrates, él está diciendo lo mismo. Que Es las cosas tienen su esencia. que las cosas Por tienen lo- su esencia, tienen su función, exactamente. Entonces, no le hace que la cargue o no la cargue, la calculadora va a calcular. Y la cargue o no la cargue no es parte en realidad de su esencia, sino es un momento en el tiempo que es cambiante. Sin embargo, la función de la calculadora no es cambiante. La calculadora va a seguir calculando, la cargue o no la cargue. Entonces, eso es lo que busca Sócrates. Eso es lo que está buscando, la definición que está buscando con Eutifrón. Entonces, ¿ya tiene un poquito más de sentido el asunto? Sí, entonces lo que está diciendo es de que el Frank estaba él creyendo que por el hecho que él estaba haciendo era santo, pero la santidad, o sea, lo hiciera o no lo hiciera, la santidad continuaba siendo santo. Así es, que es independiente de que si agrada o no agrada, de que si es amado o no es amado, sino que la santidad en sí tiene su función exactamente. Así es. Entonces dice, no sé cómo decirte lo que pienso, Sócrates, regresando al ejemplo del cubo. Pues, por así decirlo, no está dando vueltas, nos está dando vueltas continuamente lo que proponemos y no quiere permanecer donde lo colocamos. Para Eutifrón, como les advertí a ustedes, parece que estamos dando vueltas, pero no estamos dando vueltas, no nos queremos salir del tema. Lo que has dicho, Eutifrón, parece propio de nuestro antepasado Dédalo. Si hubiera dicho yo estas palabras y las hubiera puesto en su sitio, quizás te burlarías de mí, diciendo que también a mí, por mi relación con él, las obras que construyó en palabras se me escapan y no quieren permanecer donde se las coloca. Pero, como la hipótesis son tuyas, es necesaria otra broma distinta. En efecto, no quieren permanecer donde las ponen según te parece a ti mismo. Y ahí va pues la otra, ¿no? Si tú me estás diciendo, tú me lo vas a comprobar, porque no se pueden comprobar. Un negativo no se puede comprobar. Decir, bueno, lo pío es lo bueno y lo impío es lo malo, pero ¿qué es lo bueno? ¿Pero qué es lo malo? Para Dédalo, otra obra.
Me parece que precisamente Sócrates, lo que hemos dicho se adapta a esta broma. En efecto, no soy yo el que ha infundado a esta, el que ha infundido a esto, el que dé vueltas y no permanezca en el mismo sitio. También me parece que el Dédalo lo eres tú, pues en cuanto a mí, permanecería en sitio, Sócrates. Entonces, amigo, es probable que yo sea más hábil que Dédalo en este arte, en cuanto que él solo hacía móviles sus propias obras y en cambio yo hago móviles, además de las mías, las ajenas. Sin duda, lo más ingenioso de mi parte es que, de mi arte, perdón, es que lo ejerzo contra mí, contra mi voluntad. Ciertamente desearía que las ideas permanecieran y se fijaran de modo inamovible. Ahí de lo que dijo existe esa, no sé cómo se pueda decir, pero de mi arte a tu arte, prefiero mía. No lo digas. Filosofando. Filosofando. Ciertamente desearía que las ideas permanecieran y se fijaran de modo inamovible, que poseer, además del arte del Dédalo, los tesoros del Tántalo. Pero dejamos esto, como me parece que tú estás desdeñoso, gracias. Me voy a esforzar en mostrarme cómo puedes instruirme acerca de lo pío. No te desanimes, examina si no te parece a ti necesario que lo pío sea justo. Sí me lo parece. ¿Acaso todo lo justo es pío o bien todo lo pío es justo? Pero no todo lo justo es impío, que en parte de ello es pío y en otra parte no. No sigo, Sócrates, tus razonamientos. Sin embargo, eres más joven que yo, con diferencia no menor que con la que eres más sabio. Como digo, estás desdeñoso por la riqueza de tu sabiduría, pero, hombre afortunado, esfuérzate. No es nada fácil, no es nada difícil de comprender lo que digo, pues digo lo contrario de lo que dijo el poeta de los versos. Un poquito de estoy utilizando esta palabra. Un poquito como de burla. Sí, pues, está siendo sarcástico. Sí, exacto, sarcástica es la palabra correcta. Como les digo, los actores de voz del video de YouTube como estaban muy flojos. No lo han hecho con ese, con razón usted dijo que lo leyéramos, porque Sí. leyéndole se entiende más. Sí. Porque básicamente a la hora de la lectura sí podemos ver ese El libro tono. ese, maestro, es el libro que sale todo, trae sobre, así desde el mismo tema, diferentes temas. Trae diferentes temas, pero con la misma modalidad. De las frases. Sí, de las falacias. No, sería bueno, voy a tratar de encontrármelo. Porque al final del libro, pues, spoiler, matan a Sócrates. Sócrates acaba culpable y lo matan. Maestro, ¿cómo se llama ese? ¿Sócrates y tiene otro título? Se llama Eutifrón. La obra completa se llama Los últimos días de Sócrates. O los últimos días. Ok, thank you, maestro. De nada. Entonces, como les digo, pues lo encuentran culpable y le dan veneno. Maestro, tiene que pasar lista, tenemos un minuto. Sí, es cierto. Leyéndose si se entiende más, maestro. Tiene usted mucha razón. Entonces ya Eutifrón le dice, sin duda,
No me parece a mí que donde está el temor, allí está también el respeto. Me parece que muchos que temen las enfermedades, la pobreza y otros muchos males, los temen ciertamente, pero que en nada respetan lo que temen. ¿No te lo parece también a ti, Eutifrón? Sí, ciertamente. En cambio, donde hay respeto, hay también temor. Hay alguien que respete una cosa y que sienta vergüenza ante ella y que al mismo tiempo no esté amedrentado y tema una reputación de maldad. La teme ciertamente. Luego, no es adecuado decir, pues donde está el temor, ahí está también el respeto, sino donde está el respeto, ahí está también el temor. En efecto, donde está el temor, no todo es respeto, pues cubre más campo. Creo, el temor es el temor que el respeto, porque el respeto es una parte del temor, como el impar es una parte del número. De modo que no hay donde hay número, hay también impar, sino que donde hay impar, hay también número. ¿Me sigues ahora? Perfectamente. Pues algo semejante decía yo antes al preguntarte si acaso donde está lo justo está lo pío, o bien donde está lo pío, allí también está lo justo. Pero donde está lo justo, no todo es pío, pues lo pío es parte de lo justo. ¿Debemos decirlo así o piensas tú de otro modo? No, sino así, pues me parece que hablas bien. Sócrates, mira, pues, lo que sigue. En efecto, si lo pío es una parte de lo justo, debemos nosotros, según parece, hallar qué parte de lo justo es pío. Así pues, si tú me preguntaras algo de lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, ¿qué parte del número es par y cómo es precisamente ese número par? Yo te diría que el que no es impar, es decir, el que es indivisible en dos números iguales. ¿No te parece así? Sí, me lo parece. Intenta tú también ahora mostrarme qué parte de lo justo es lo pío. Pero, ¿qué podemos decir a Meleto que ya nos haga injusticia ni nos presente acusación de impiedad? Porque ya hemos aprendido de ti las cosas religiosas y pías y las que no lo son. Ciertamente, Sócrates, parece que la parte de lo justo que es religiosa y pía es la referente al cuidado de los dioses. La que se refiere a los hombres es la parte restante de lo justo. Me parece bien lo que dices, Eutifrón, pero necesito aún una pequeña aclaración. No comprendo todavía a qué llamas cuidado. Sin duda no dices que este cuidado de los dioses sea semejante a los otros cuidados. En efecto, usamos, por ejemplo, esta palabra cuidado, decimos, no todo el mundo sabe cuidar a los caballos excepto el caballista. Así es. ¿Así es así? Ciertamente. Luego, de alguna manera, la hípica es el cuidado de los caballos. Sí. Tampoco saben todos cuidar a los perros, excepto el encargado de ellos. Así es. Pues, de algún modo, la cinegética es el cuidado de los perros. Ahí no sabía. ¿Qué es cinegética? El cuidado de los perros. Esta palabra es la primera vez que la veo. Como estoy original, lo leí en inglés. Eutifrón, sí. Y la ganadería es el cuidado de los bueyes. Ciertamente.
La piedad y la religiosidad es el cuidado de los dioses, Eutifrón. ¿Dices eso? Exactamente. Luego, toda clase de cuidado cumple el mismo fin, más o menos, es para bien y utilidad de lo que se cuida. Cuidado de los perros. Pero ¿quién sabe qué es arte de casa? Porque cine es movimiento. Ética es estudio. O es el arte que estudia el perro. ¿No? Bueno, si son perros de casa, es entrenarlos a que casen. Ujú. Cine. Ya estamos utilizando la doctrina socrática. Sí. Practicadas para los animales, sinónimo de casa, sinónimo de cacería. Entonces está mal traducido. ¿Quién sabe? Sí, eso pasa. Yo últimamente he visto que a veces en inglés lo traduces en español y nada que ver con lo que está acá, con lo que te dice en español. Sí. Los significados. Yo busco cinegética y dice arte de la casa. Considerable, ¿verdad? Sí. O sea, arte de cazar, ¿no es cierto? Sí, arte del cazar, pues, sí. Porque si les digo, pues, que si lo partimos en sus raíces, pues cine es moverse. Ética. Eso es como estudio o análisis. Mala traducción, tal vez, ¿no? Sí, puede ser. Pues nada es perfecto, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con Sí. La piedad, exactamente. Luego, toda clase de cuidado cumple el mismo fin, más o menos, es para bien y utilidad de lo que se cuida, según ves lo que los caballos cuidados por el arte de la hípica sacan utilidad y mejora. ¿No te parece así? A mí sí. Y los perros cuidados por el arte de la cinegética y los bueyes por el de la ganadería y todas las demás cosas del mismo modo, o bien crees tú que el cuidado es para daño de lo cuidado. No, por Zeus. ¿Es para su utilidad? ¿Cómo no? ¿Acaso también la piedad es el cuidado de los dioses? ¿Es de utilidad para los dioses y lo hace mejores? ¿Aceptarías tú que cuando realizas algún acto pío, haces mejor a algún dios? De ningún modo, por Zeus. Tampoco creo yo, Eutifrón, que tú digas esto. Estoy muy lejos de creerlo, pero precisamente por esto. Te preguntaba yo cuál creías que era realmente el cuidado de los dioses, porque pensaba que tú no decías que fuera de esa clase. Y pensabas rectamente, Sócrates, pues no hablo de esa clase de cuidado. Bien, pero ¿qué clase de cuidado de los dioses sería la piedad? En realidad, el que realizan los esclavos con sus dueños, Sócrates. Ya entiendo. Sería, según parece, una especie de servicio a los dioses. Ciertamente. ¿Puedes decirme entonces, el servicio a los médicos es un servicio para la realización de qué obra? ¿No crees que la obra de la salud, no crees que la obra de la salud? Ciertamente. Y el servicio a los constructores de barco es un servicio para la realización de qué obra? Es evidente, Sócrates, que para que la de los barcos y el servicio de los arquitectos es la edificación de las casas. Sí. Dime ahora, amigo, esta mañana. El servicio a los dioses será un servicio para la realización de qué obra. Es evidente que tú lo sabes, puesto que afirmas que conoces las cosas divinas mejor que ningún hombre.
Y digo la verdad, Sócrates. Dime, por Zeus, ¿cuál es esa bellísima obra que los dioses producen valiéndose de nosotros como servidores? Son muchas y bellas, Sócrates. También las producen los generales, amigo. Sin embargo, podrías decir fácilmente lo más importante, será importante. Importante, ¿verdad? Sí. A saber, producen la victoria en la guerra. ¿Es así? Sin duda. Creo que también los agricultores producen muchas cosas bellas. Sin embargo, lo más importante es la producción del alimento sacado de la tierra. Ciertamente. Y de las muchas cosas bellas que los dioses producen, ¿cuál es la más importante? Ya te he dicho, Sócrates, que supone bastante esfuerzo aprender con precisión cómo son todas estas cosas. Sin embargo, te digo simplemente que si se sabe decir y hacer lo que comparten los dioses, orando y haciendo sacrificios, estos son los actos piadosos y ellos salvan a las familias en privado y a la comunidad en las ciudades. Lo contrario de lo que agrada a los dioses es impío, que destruye y arruina todo. Por muy poco, Eutifrón, habrías podido decirme lo más importante de lo que yo te preguntaba, si hubieras querido, pero no. Estás dispuesto a instruirme, está claro. En efecto, ahora cuando ya estabas a punto de decírmelo, te echas atrás. Si lo hubieras dicho, ya habría yo aprendido de ti suficientemente de lo que es la piedad. Pero ahora, pues es preciso que el amante siga al amado a donde aquel lo lleve. ¿Qué dices que es lo pío y la piedad? ¿No es, en algún modo, una ciencia de sacrificar y de orar? Ciertamente. ¿Sacrificar no es ofrecer dones a los dioses y orar, hacerles peticiones? Exactamente, Sócrates. Luego, según este razonamiento, la piedad sería la ciencia de las peticiones y ofrendas a los dioses. Eutifrón. Has comprendido muy bien, Sócrates, lo que he dicho. Estoy deseoso de tu sabiduría, amigo, y le presto mi atención de modo que nada de lo que dices caiga a tierra. Explícame cuál es ese servicio a los dioses. Afirmas que es hacerles peticiones y ofrecerles presentes. Sí lo afirmo. No es cierto que decir adecuadamente sería pedir. No es cierto que pedir adecuadamente sería pedirles lo que necesitamos de ellos. ¿Qué otra cosa podría ser? Y por otra parte, dar adecuadamente sería ofrecerles al cambio lo que ellos necesitan de nosotros. En efecto, no sería inteligente que alguien ofreciera a uno cosas de las que no tiene ninguna necesidad. Dices la verdad, Sócrates. Luego la piedad sería, para los dioses y los hombres, una especie de arte comercial de los unos para los otros, para con los otros, Eutifrón. Arte comercial, si te gusta llamarlo así. No hay nada agradable para mí si no es verdad. Indícame qué utilidad sacan los dioses de las ofrendas que reciben de nosotros. Lo que ellos dan es evidente para todo el mundo. En efecto, no poseemos bien alguno que no nos lo den ellos. Pero, ¿de qué les sirve lo que reciben de nosotros? ¿Acaso conseguimos tanta ventaja en este comercio que nosotros recibimos de ellos todos los bienes y ellos no reciben nada de nosotros? Pero, ¿crees tú, Sócrates, que los dioses sacan beneficio de las cosas que reciben de nosotros? ¿Qué serían, en fin, las ofrendas nuestras a los dioses, Eutifrón? ¿Qué otra cosa crees que pueden ser más que muestras de veneración, de homenaje y, como acabo de decir,
deseos de complacerles. Luego, lo pío, eutifrón, es lo que les complace, pero no lo que le es útil, ni lo que es querido para los dioses. Yo creo que es precisamente lo más querido de todo. Luego, según parece, de nuevo, lo pío es lo querido para los dioses. Exactamente. Diciendo tú estas cosas, te causará extrañeza que te parezca que tus razones no permanecen fijos, sino que andan, y me acusarás a mí de ser un dédalo y hacerlos andar, siendo tú mucho más diestro que dédalo, pues los haces andar en círculo. ¿No te das cuenta de que nuestros razonamientos ha dado la vuelta y estás otra vez en el mismo punto? ¿Te acuerdas de que antes nos resultó que lo pío y lo agradable de los dioses no eran la misma cosa, sino algo distinto lo uno a lo otro? ¿No te acuerdas? Sí me acuerdo. ¿Y no te das cuenta que ahora afirmas que lo querido para los dioses es pío? ¿Es esto algo distinto de lo agradable a los dioses o no? Es lo mismo. Luego, o bien antes hemos llegado a un acuerdo equivocadamente, o bien, si ha sido acertadamente, ahora hacemos una proposición falsa. Así parece. Por tanto, tenemos que examinar otra vez desde el principio qué es lo pío, porque yo, en lo que de mí depende, no cederé hasta que lo sepa. No me desdeñes, sino aplica. De todos modos, tu mente a ello lo más posible y dime la verdad. En efecto, tú lo conoces mejor que ningún otro hombre y no se debe dejar ir, como Proteo, hasta que lo digas, porque si tú no consideras claramente lo pío y lo impío, es imposible que nunca hubieras intentado, a causa de un asalariado, acusar de homicidio a tu viejo padre, sino que hubieras terminado ante los dioses arriesgadamente, temerariamente, si no obrabas rectamente y hubieras sentido vergüenza ante los hombres. Por ello, sé bien que tú crees saber con precisión lo que es pío y lo que no es. Así pues, dímelo, querido Eutifrón, y no me ocultes lo que tú piensas que es. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo prisa y es tiempo de marcharme. ¿Qué haces, amigo? Te alejas derribándome de la gran esperanza que tenía de que tras aprender de ti lo que es pío y lo que no es, me libraría de las acusaciones de Meleto, demostrándole que, instruido por Eutifrón, era ya experto en las cosas divinas y ya nunca obraría a la ligera, ni haría innovaciones respecto a ellas por ignorancia, y además de que en adelante llevaría, yo creo, una mejor vida. Esa traducción. Muchos errores. Sí. Entonces, el trabajo que les voy a asignar a ustedes, ya después de haber oído a nuestro amigo Eutifrón y el cuestionamiento de Sócrates, me van a dar ustedes la esencia de la justicia. Van a tratar de formular un argumento, que no sean más de 3 párrafos por el momento, que sea algo pequeño. Pero quiero que me den ustedes lo que es la esencia de la justicia. No significados, sino la esencia, sí, o sea, no la van a buscar en el diccionario. No. Ustedes se van a poner a razonar cuál es la esencia de la justicia. Y acuérdense que tienen que evitar, o sea, es inevitable cometer falacias, pero hay que estar conscientes, ¿no? Hay que tratar de evitarlas.
Entonces me van a contestar esa pregunta. No la van a buscar en el diccionario, no le van a preguntar a un abogado, no van a ver videos en YouTube. Ustedes, de su conciencia, me van a definir cuál es la esencia de la justicia. Justicia para mí, se puede decir. Ujú. ¿Cuántos párrafos, profesor? Pues que no pase de 3, porque de esto podemos escribir una enciclopedia. Porque les digo que cada quien lo va a leer en voz alta y lo vamos a analizar constructivamente. Entonces, ¿cuál es la esencia de la justicia? Entonces ya más o menos empiecen a pensarlo. Pueden utilizar ciertas referencias, pero más que nada, vamos a hacer el mismo ejercicio que Utifrón, ¿no? Vamos a tratar de nosotros, tratar de definir. Entonces, preguntas o comentarios. No. No. Maestro, perdón, ¿cómo es personal? Por ejemplo, yo tengo unas ideas, no mías propias, bueno, basadas también en la Biblia. Yo también soy cristiana, entonces, pero como es personal, como digo, entonces yo puedo poner lo mío, ¿no es cierto? En referencia a cómo califico yo la justicia. Sí, pues, es a lo que voy. O sea, usted de su mente, de su propio juzgar, de su propia mente, va a tratar de darme una esencia de la justicia. O sea, no va a utilizar otras cosas más que su propio discernimiento. En base a lo que uno cree o fue creado. Lo que analiza, o sea, es un ejercicio de análisis. Ah, O sea que sí es que es como todo, ¿no? Nosotros somos el producto de nuestras idiosincrasias, de nuestra cultura y de nuestro ambiente. Pero aquí lo que quiero es que hagan un ejercicio de pensamiento y de análisis. Y como les digo, más o menos ustedes formulen, como les digo, ¿qué es para ustedes una esencia de la justicia? Y ya lo vamos a analizar. Como les digo, lo van a leer al grupo y vamos a hacer preguntas. Ustedes van a jugar, vamos a jugar a ser Sócrates y a ser Eutifrón. Cuando ustedes lo leen, van a ser Eutifrón y nosotros vamos a ser Sócrates. Y viceversa. Entonces, cada persona le va a tocar el rol diferente. Vamos a poner atención al argumento y vamos a tratar de buscar esa ortodoxia. Aquí no hay respuesta correcta porque cae a lo mismo, sino que es su análisis propio, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no es así, pues ya les doy tiempo para que lo hagan y ya lo empezamos a compartir mañana, ¿sí? Entonces ya me puedo retirar. Ya. Gracias. gracias, maestro. De nada. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profesor, gracias. Hasta luego, maestro. Adiós. Luego, adiós. Y feliz inicio de la Semana Santa. Igualmente.